realmente todas las películas son estilizadas de un estilo o del otro. Entonces, digamos que para hablar de mi estilo, de mi manera de pintar la película, yo vengo de las artes plásticas, yo quería ser pintor, mi sueño no era ser realizador, eso ni se me ocurría cuando era adolescente. Entonces, queriendo ser pintor, intenté, pues tenía como unas especies de nociones de juegos de colores o juegos de formas o juegos de cómo tratar la luz dentro de la pintura. En la pintura hay algo que es muy interesante y es que los colores no llegan automáticamente, sino que uno superpone capas. Por ejemplo, para pintar un amarillo, tal vez puedes pasar por capas de rosas, de otros colores, hasta llegar a esa última capa que te da una experiencia sensorial amarilla como final, pero que realmente está nutrido por otros colores. Entonces, siguiendo esta lógica de capas, yo filmé en celuloide, que es también pues, un proceso fotoquímico de superponer capas de emulsión en un soporte, que es el acetato fílmico. Entonces llegué ahí, pero llegué ahí no como una decisión para esta película, sino como una decisión para trabajar en todas mis películas. Cuando abandoné la pintura, y un día me compré una pequeña camarita Super 8. Yo todavía no tenía en ese momento ninguna intención de ser cineasta, simplemente tenía intención de divertirme con una camarita que me podía pagar por primera vez en la vida, que me costó 10 euros y simplemente por facilidad de la vida hice eso. Y fue así que me di cuenta que esa camarita me permitía obtener cosas que obtenía ya con la pintura. De ahí que sí pueda tener ese carácter de instalación o de pieza que no pertenece únicamente o que no podría pertenecer necesariamente al universo de la sala de teatro, sino que puede ser expandido a otro tipo de salas, que tenga algo que pueda ser como de exhibición en otro lugar. Pero digamos que son elementos de mi propia formación los que me han conducido entonces a esta manera de trabajar y que han formado el estilo de la imagen que yo configuro. Entonces, cuando comencé a hacer mi primera película, pues a jugar con esta camarita Super 8, me di cuenta que podía comprar pues una cierta cantidad de carretes, que podía consumir una cierta cantidad de imágenes, que era lo que yo podía pagarme en carretes. Y así entendí yo la imagen como una economía. ¿Cuántas imágenes puedo filmar yo con este dinero que tengo? Y comencé, pues entonces me compro hoy un carrete Super 8 y filmo. Y decidí entonces que iba a economizar mi mirada y no iba a pasar nunca por lo digital, que es la posibilidad de filmar muchas y muchas horas, sino que iba a tener esa medida del tiempo que me imponía pues el carrete, el carrete. Entonces era como pensar también en términos de economía de la imagen. ¿Cuántas imágenes puedo filmar? Y cuando yo hago estas películas, cuando llego a los conductos, digamos que es como la continuación de un proyecto muy largo, porque llevo ya 5 cortometrajes y más de 10 años trabajando en cine. Cuando llego acá, llego ya pues como con toda esta idea de que así trabajo yo. Trabajo en la economía de la imagen, trabajo con estos carretes y trabajo en la concentración total de que cuando tenemos que filmar una imagen, va a ser una toma, va a ser 2 tomas, pero no van a ser tomas infinitas. Entonces hay algo de instante único en el momento de rodar. Yo, pues no hay que personas que son marginales, o en todo caso el protagonista de esta película, Pinky, que es una persona que estuvo en los márgenes de la sociedad, que es esa concentración de decir lo que estamos haciendo acá es importante. Es importante porque va a aparecer, o tú vas a aparecer, de una cierta manera en un cierto momento, que es un momento importante. Y ya está, y no es una cuestión de repetir, el resultado de la imagen al final me importaba menos que el proceso de filmar. Y a mí eso me interesa muchísimo, estar dentro de la acción de la película y no estar filmando y no... Alguien me contó, un cineasta amigo me contó que él pensaba que había cineastas que les gustaba hacer películas y cineastas que les gustaba tener películas. Yo creo que soy de los cineastas que les gusta hacer películas y tener películas no es tan importante. O sea que el resultado sí es menos importante que el proceso mismo. O sea que sí, sí entro totalmente dentro de esta lógica de que lo que es importante es
construir eso que es un mundo de representaciones que la conclusión misma de la representación. Porque dentro de la construcción misma de lo que estamos representando, estamos no solamente fijando una imagen, sino reevaluando el peso de esa imagen. Yo creo que en los dos casos reclaman justicia. El protagonista de La Bouche, que es una persona entonces de Guinea, de piel oscura, pues, que vive en Francia, en un país de blancos, Ujú, vive un momento traumático en el que le asesinan a su hija y implora un tipo de justicia que no llega aún. Y ujú, el personaje, y que pues que también, sí, hay que decirlo, pero ser africano en Francia es estar marginalizado, ya la piel te marginaliza aquí mismo. Y ser colombiano también, ¿no? Yo soy colombiano en Francia, no es que me sienta yo en la margen, pero estar en otro lado es una cuestión que es complicada de manejar. Eh, Luego el personaje de Pinky es alguien que también reclama o clama una justicia y en el argumento mismo de la película quiere cometer un acto de venganza porque siente que cometiendo esa venganza, cometiendo un crimen que le permitirá entonces satisfacer una justicia que nunca obtuvo él de otra manera. El personaje de la Bush es un vecino de al lado de mi casa que un día llegó a su hijo al apartamento y me dijo, hey, tú que haces películas, necesitamos filmar un concierto. eh, Puedes venir a filmar un concierto, es el primer concierto que va a dar mi papá. Es un homenaje a su hija. Necesitamos a alguien que tenga una cámara. Y fui a filmar el concierto y viendo el concierto dije, entendí el peso de lo que era ese retorno de ese músico al escenario. ujú. Y entonces me llamaron a filmar eso y yo después lo que les dije es, yo quiero seguir filmando con ustedes y vamos entonces a seguir ese homenaje que ustedes propusieron a esta hija muerta, vamos a seguirlo en un cortometraje, con las mismas herramientas que ustedes me propusieron, que eran la música. Y luego este Pinky es un chico que yo conozco desde hace muchísimo tiempo porque era el novio de mi hermana. Y pues que no fue que yo lo hubiera buscado, él llegó a mi casa de alguna manera. Ujú, Y con el tiempo, pues estaba en el rebusque de la vida total. Y cuando yo iba a Colombia a filmar, necesitaba siempre un técnico o alguien que me ayudara. Y como Pinky pues no tenía un trabajo fijo, le decía, pues Pinky, ve, necesito aquí a alguien que me ayude con la cámara o alguien que tenga el micrófono o alguien que yo no sé qué. Y lo fui metiendo detrás de cámara. Y era una manera pues de darle trabajo. Y detrás de cámara, pues cuando uno está en esa aventura de filmar, pues recorriendo de un lugar al otro, vamos a filmar aquí, vamos a filmar allá, pues es normal que en esos paseos vayamos hablando. Y fue así que me contó la historia de su vida, el momento traumático en el que fue enrolado en una secta religiosa, el momento de iluminación en el que se dio cuenta que había sido manipulado para cometer actos delictivos dentro de esta secta y la frustración de no poderse vengar de aquel que lo había reclutado en esa secta. Y entonces yo, viéndolo ahí, como Pinky no salía de ese sistema del rebusque de la vida y además ese trauma le pesaba tanto que lo había vuelto pues como un ser que cargaba una cierta miseria por encima, una miseria como del peso de la frustración, miseria sentimental, por decirlo, más que material, pero también material. Entonces le dijo, oye, Pinky, pues es muy fácil, para eso existen las películas, vamos a matar a ese señor y así sales de tu problema, pero era casi como un chiste que se le hace a un amigo. Pero claro, cuando yo le dije esto a Pinky, Pinky como que me agarró la idea y me dijo, ah, pues sí, no. Y yo le dije, ah, pues sí, ujú. no, hagámosla. Pero ves, entonces es como que aparecen así. Entonces no es tanto yo que quiera contar algo, es que yo estoy atrapado dentro de un sistema en el que aparece una persona y esa persona, esa aparición de esa persona hace que aparezca también una película luego. Hola, me llamo Camilo Restrepo, soy el director de la película Los Conductos. Voy a estar a partir bueno, de la semana entrante en Ciudad de México y en Guadalajara. Pues me gustaría muchísimo estar con el público de la película, que vayan a ver la película, pero que también tengamos como el espacio para que discutamos no solamente de mi película, sino de, pues no sé, de qué es hacer cine, qué es representarnos. Entonces, pues nada, que quería que nos viéramos.